Hola, como asumo que vienes de la primera parte de este programa, 30A, que somos, ya mismo nos vamos a dirigir hacia el último acto de una obra en la que hemos abierto una puerta que conduce, yo te diría que a lugares muy poco visitados por la criatura humana. Y ya mismo, si te parece, vamos con la respuesta a la primera de las preguntas que hicimos en el programa anterior. ¿Qué soy y de qué estoy hecho? Más allá de lo estrictamente físico, que es lo que pienso que soy, nada más. Bueno, llegué a este mundo, te cuento, como un ser humano, una entidad compuesta de una doble naturaleza, una informática y la otra física. Llegué aquí como un ser humano. Y para llevar esto al plano del entendimiento, lo voy a poner en términos de la vida diaria, en la eyaculación de mi padre, como en la de cualquier otro hombre. Hubieron más o menos unos 400 millones de espermatozoides, sí, escúchate bien. 400 millones de espermatozoides, de los cuales solo uno, nada más que uno, llegó a destino y se unió al óvulo de mi madre, para de ese modo formarse la primera célula, de la cual emanó toda la información que hacía falta para que esta estructura física que ves acá se completara y pudiera estar ahora aquí hablando contigo. Mi sistema nervioso, huesos, venas, arterias, órganos, pelos, sangre, cerebro y todo lo demás se formó gracias a la información que emanó de aquella primera célula. Es como de ciencia ficción, ¿verdad? Y así fue que comenzó a existir en este mundo un nuevo ser humano, yo. Y esta estructura, como te decía, es en parte de naturaleza física y en parte de naturaleza informática. La parte física es una contribución terrestre y la otra no. La parte informática está relacionada con el ser y la parte física con el humano. Esto no es difícil de entender. El humano es terrestre, pero el ser no lo es. Ser humano. Dos palabras que con el tiempo se han ido separando tanto una de la otra que acabaron por perderse de vista entre sí. Y que ahora nosotros, al tomar conciencia de ello y de las consecuencias que ha generado vivir de ese modo durante tanto tiempo, vamos a comenzar aquí, en Miganzúa, a realizar un trabajo personal para que, al igual que al principio, por allá lejos, cuando nacimos, nuestras dos naturalezas, el ser y el humano, vuelvan a estar juntas y a funcionar juntas conscientemente. Ya que para eso es que estamos aquí en este planeta, y en esta forma en que nos encontramos. Y ahora, cabe acotar que así como no somos el producto de una superexplosión cósmica, ni descendemos de ningún mono, tampoco nos hemos creado a nosotros mismos. Toda la vida que existe en este y en todos los planetas del cosmos donde haya vida inteligente, toda esa actividad es parte de un diseño imposible de comprender si la herramienta que usamos con ese fin es de naturaleza únicamente humana. Y por favor, cuando te digo humano, no pienses automáticamente en un ser humano, porque estas son dos entidades muy distintas, el humano y el ser humano. Y lo que determina la gran diferencia es el modo en que actúan. Esa es la gran diferencia, ya que el comportamiento de una criatura humana no es igual que el comportamiento de un ser humano, ni parecido. Me va siguiendo, ¿verdad? Mediante la química y la física y nuestros 5 sentidos como únicas herramientas para descifrar la estructura de un ser humano, todo lo que podemos hacer, yo diría que es seguir aferrados al viejo paradigma de que si no lo veo, no lo creo. Y eso nos mantendrá atrapados aquí, en este pequeño planeta, en este puntito en el espacio que se encuentra al borde de la galaxia. ¿Sí? Y si te interesa saber más al respecto, bueno, te sugiero que veas el programa número 6 de Miganzúa, titulado justamente Al borde de la galaxia. Ahora continúo, no me quiero distraer. Continúo respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué soy? ¿Y de qué estoy hecho? Más allá de lo físico, más allá de lo material. Luego de ese maravilloso encuentro entre el espermatozoide de papá y el óvulo de mamá, poco a poco el medio ambiente en que crecí se fue encargando de que yo perdiera la condición de ser humano
Y junto con esto, como es lógico, que perdiera mi libertad. Me olvidé de mi otra naturaleza y a partir de allí comencé a existir utilizando solo mi lado humano. Y de ahí que mi cerebro se acostumbrara a funcionar a un lamentable 4 o 5% de su capacidad, según aseguran algunos optimistas. Me imagino que todos en algún momento hemos escuchado esto sobre el porcentaje al que trabaja nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Te parece aceptable que sea así? ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Y sabes por qué al funcionar nosotros solo desde nuestro lado humano, el cerebro es como que se tomó vacaciones? Bueno, es porque para entender solo las necesidades de nuestra naturaleza humana, para poder atender todas esas necesidades, al cerebro le alcanza y le sobra con trabajar a un 5% de su capacidad. Pero ahora te quiero hablar sobre la otra parte de nuestra estructura, la parte informática, y para que no te queden dudas, como siempre lo hago, voy a seguir utilizando elementos de la vida diaria. Nosotros no somos solamente la imagen que nos devuelve el espejo, ¿sabes? Y si funcionamos con tantas limitaciones y no podemos ver más allá de nuestras propias narices, es justamente por eso. Es porque acabamos creyendo que eso es todo lo que somos, la imagen que nos devuelve el espejo. Eso a lo que erróneamente le llamamos yo. Eso que vemos ahí reflejado es lo único que aceptamos como yo. Eso es lo que nos ha hecho creer el ego, con el único propósito de seguir siendo él, el ego, desde las sombras. ¿Quién maneja la situación? El ego es nuestro yo falso. O sea que de afuera hacia adentro, tenemos un yo físico, este es nuestro cuerpo, el empleado de un yo falso que desde la oscuridad controla nuestro comportamiento. Ese es el ego. Y además contamos con un yo, otro yo, que por su naturaleza no se encuentra atado al tiempo ni al espacio. Ese es el ser. Un yo permanente y eterno, un yo mucho más real que los otros que te acabo de nombrar. ¿O acaso ya no te acuerdas que nos describimos a nosotros mismos como seres humanos? Bueno, entonces, habrá que hacer algo al respecto, ¿no te parece? Ya que cada vez más vivimos desde nuestra humanidad y desde ningún otro lado de nosotros. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, eso es sacar al ser del baúl de las cosas viejas, de las cosas que hemos olvidado y empezar a darle el protagonismo que debe tener en nuestra vida diaria, para dejar de andar con el ser por un lado y el humano por otro, para no seguir funcionando a media máquina, para dejar de andar tan confundidos y tan dispersos. Y aquí voy a repetir un ejemplo que ya he utilizado en otro contexto, pero que es muy esclarecedor. Imagínate millones de botellas en el fondo del océano, botellas de variados colores, con distintas formas y tamaños. Botellas que al observarse unas a otras se ven distintas entre sí, e incluso se sienten separadas entre sí. Y eso se debe a que cada una de ellas solamente está observando hacia afuera de sí misma, o sea que está observando en una sola dirección. Unas botellas observando a otras botellas, todas estas en el fondo del mar. Y esto es porque aún no han descubierto cómo poder observarse a sí mismas, y por eso es que no se dan cuenta que más allá de las diferencias físicas que hay entre ellas, las formas y los colores, todas están llenas de la misma sustancia, todas albergan en su interior el agua del mismo mar en que están sumergidas. Y no solo llenas, sino también envueltas en esa misma sustancia. Nosotros, las criaturas humanas, no el ser humano, sino las criaturas humanas en este mundo, todavía actuamos como lo hacen las botellas en el fondo del océano. Y ese mar ignorado por todas ellas, ese mar que las habita por dentro y las conecta por fuera, esa es la conciencia universal. Es esa fuerza que todo lo une y a la que alguien alguna vez se atrevió a bautizar con el nombre de Dios.
Y ahora para quienes mecánicamente repiten como loros que todos estamos unidos y que somos una misma cosa, bueno, te dejo saber que ese que te acabo de mostrar, ese que te acabo de decir, es el único lado de nosotros a través del cual estamos conectados unos a otros. El único. Un lado de nosotros que al haberlo olvidado, no hay forma de que podamos utilizarlo como lo hacemos con nuestras manos o con nuestras piernas o con cualquier otra parte del cuerpo. Me refiero a ese lado de nosotros que no es físico, que no es material. Y de ahí la importancia que tiene conocernos a nosotros mismos. O recordar qué es lo que en verdad somos, porque alguna vez lo supimos. Ahora vamos con la respuesta a la segunda pregunta. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Bueno, vengo de ese océano que te contaba antes. Vengo de la conciencia universal. Vengo de ese universo informático sin el cual la materia, o sea, nuestro cuerpo, no tendría sentido alguno. Ya que la materia sin alguna cuota de conciencia no podría ordenarse ni armonizarse en sí misma. Sería absolutamente inerte. El universo de la materia, actuando por sí mismo, es inevitablemente caótico. Y de ahí entonces que todo en él posea, en alguna medida, un cúmulo de conciencia. Algunas cosas más, otras cosas menos, pero todo lo material que existe tiene su cuota de conciencia. Hasta una piedra la tiene. Y no exagero. Y es la energía quien se encarga de distribuir dicha conciencia o información en los sitios y en las proporciones correctas. Ahora, voy a recurrir a tu sentido común para que puedas comprender la respuesta a esta pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? La conciencia universal, o Dios, es el mar, que al unirse con la materia se transforma en un río que comienza a existir a partir del mar, un río que en su recorrido se va impregnando de experiencias, un río a veces lento y manso y otras veces agitado y salvaje y turbulento, como la vida misma, un río que va recogiendo experiencias a su paso por las grandes rocas y que en los momentos de remanso experimenta la calma. Y que al final de su recorrido, con toda esa experiencia a cuestas, acaba desembocando en el mismo mar del que partió. La información adquirida por nosotros durante nuestra vida, al igual que el río, desemboca en el mar, en la fuente, y la materia se queda en el sitio que pertenece. Del polvo vienes y al polvo irás. Y estas no son frases religiosas, sino estructurales. Lo que pasa es que las religiones se han apoderado de muchas cosas que no les pertenecen. Si a veces aquí en Migansúa recurro a frases muy conocidas como estas, que se encuentran en libros de conocimiento y de ninguna manera religiosos, como se cree, es para que veas que de lo único que se trata es de interpretarlas correctamente. Es para observar estas frases desde lo existencial en vez de hacerlo desde lo religioso, ya que por eso es que repetimos como loros y no entendemos nada. Aunque repitamos 1000 veces, no entendemos nada, porque la verdad es que no nos podemos quejar, ya que nos han dejado señales por todos lados, nos han dejado pistas por todos lados. Lo que pasa es que nos hemos vuelto expertos en dar vuelta a la cara. Y cuando nos llega el momento de enfrentarnos con nosotros mismos, es como que muchas veces no entendemos nada más que porque se nos ha programado para vivir dentro de la ilusión que generan las creencias. Y nada más que por eso, es porque así lo hemos aceptado. La siguiente pregunta es, ¿qué hago aquí? ¿Y cuál es mi propósito en la vida? Bueno, lo que debemos hacer aquí es justamente cumplir con el o con los propósitos que tenemos en esta experiencia física, ¿sabes? Sí, escúchate bien. Los propósitos. Porque en realidad tenemos dos propósitos. Uno es completamente humano. Es cuando decimos yo nací para ser músico, yo nací para ser madre, yo nací para ser médico, maestro, lo que sea. Y así, con todas y cada una de las tareas y profesiones que desarrollamos aquí en nuestra vida. Es como que uno más o menos elige lo que quiere hacer. Es como que
desde lo más profundo de nosotros mismos, algo nos empuja cuando somos muy chicos hacia determinadas actividades físicamente hablando, y el cuerpo, bueno, simplemente responde al llamado interior. Así es como funciona, ¿eh? Claro, ya sé que hay veces en que el medio ambiente, llámense nuestros padres o quienes nos hayan criado, son quienes nos empujan en una dirección que por ahí no coincide con lo que nos hubiese gustado hacer con nuestras vidas. Eso pasa desgraciadamente con bastante frecuencia. Y esto que diré ahora va para quienes se encuentren en esa misma situación, que sé muy bien que no son pocos, no son pocos. Nosotros no vinimos aquí para que nuestros padres se realicen a través nuestro, sino para realizarnos nosotros mismos. Puede que esto suene duro, pero al que se le incomode el ego con lo que digo, bueno, que se le incomode. Ya que nadie está en este mundo para ser la prolongación de otro. Y nadie tiene el derecho de pretender que otro sea una prolongación suya. Esa es otra de las tantas manifestaciones del ego. Bueno, ese es nuestro propósito humano, escuchar la voz interior y llevarlo a cabo poniendo por delante siempre lo mejor de nosotros. Y esto, bueno, nos permitirá tener una vida plena de alegría por el simple hecho de hacer lo que nos gusta, cosa que muy poca gente logra por no escuchar esa voz interior, esa voz muchas veces acallada por la presión recibida en el entorno. Como podrán ver, esta misión es tan humana como personal, y por lo tanto, bueno, distinta en cada uno de nosotros. Es absolutamente individual. Pero recuerda que te dije que teníamos dos misiones. Y así como nuestra misión humana es absolutamente individual, completamente personal y hasta distinta entre unos y otros, la otra misión que tenemos, nuestra misión como seres humanos, tiene la particularidad de ser la misma para todos. Escúchate bien, así como lo oyes. En el otro aspecto de nosotros, como seres humanos, todos tenemos la misma misión en común. Y ahora te recuerdo que debes asegurarte de que tu ego esté juicioso, y que no intervenga, porque necesitarás de toda tu atención, ya que te diré algo que se encuentra por allá, medio oxidado en lo más profundo de nosotros mismos, por allá, en donde al ego no le gusta que andemos, en la fuente, en el ser, en la conciencia universal, en Dios o como lo quieras llamar, lo cual, al igual que todo en el cosmos, está en un movimiento constante y por consiguiente cambiando permanentemente. Y bueno, como es lógico, entonces, evolucionando todo el tiempo, porque eso a lo que llamamos Dios, te cuento que es una fuerza que no está acabada, ¿sabes? Y la forma que esta fuerza, a la que nosotros hemos llamado Dios, tiene de evolucionar es a través de las experiencias que recoge durante su unión con la materia. Y en este caso específico, en su unión con nosotros mismos. Y nuestra misión en este aspecto es la de hacer todo lo que hagamos, lo que sea, del mejor modo que nos sea posible. Y además, conscientes de por qué es que debe ser así. No importa si lo que tenemos que hacer no nos gusta. El tema es que si lo vamos a hacer, que nunca sea bajo protesta. Nunca lo hagas de mala gana, con mala onda, ya que la calidad de la experiencia que le proporcionemos a esa fuerza siempre se va a reflejar en nosotros y en nuestra calidad de vida, beneficiándonos o no, dependiendo del modo en que lo hagamos. Y no por una cuestión personal, sino por una cuestión de retribución espontánea. Esta es la forma más profunda en que se manifiesta el dar y el recibir, el cual tiene tanto que ver con el ser como con el humano. Así es que mira si será importante conocernos a nosotros mismos. Mira si será determinante. Ahora voy a responder la última pregunta y desde ya te sugiero que no abras juicio de un modo así compulsivo, apresuradamente hacia todo lo que te he dicho aquí. Tómate tu tiempo para poder procesarlo, porque toda esta información que te estoy entregando no responde a una rápida opinión personal de esas que el ego siempre nos pone a flor de labios, ¿sabes? Sino que responde a una búsqueda muy, pero muy intensa, muy responsable. Y también
yo te diría que alguna que otra revelación. Revelación de quién te preguntarás, bueno, del ser. ¿Quién otro? Ese mismo que habita aquí en nosotros y que al ignorarlo nos limitamos a vivir solo desde nuestro lado más externo, más limitado, más frágil y hasta más torpe. El humano. El ser contiene una cantidad de información con la que el humano por sí mismo no puede ni soñar. Mira si será importante que nos recordemos a nosotros mismos con el fin de volver a funcionar como lo que verdaderamente somos, seres humanos. Vamos ahora con la última pregunta de esta serie. ¿Qué es la conciencia? Y si ésta se encuentra dentro o fuera del cuerpo humano. Bueno, aquí también nos encontramos con que llega un momento en que los caminos se bifurcan. Antes con que no tenemos un solo propósito, sino dos. Y ahora porque en nuestra estructura, aquí, no hay una sola conciencia, sino que también son dos. Y la razón por la que esto nos pudiera sorprender es porque a pesar de que nos autoproclamamos seres humanos, nuestro comportamiento casi nunca excede el de una criatura humana. Y de ahí que nuestra otra naturaleza, el ser, nos pase por acá, completamente desapercibido, de noche. Así es que te cuento que tenemos dos conciencias. Una totalmente física y dependiente de nuestra memoria temporal, la cual también es física porque nace con nuestro cuerpo, nacen juntos. La memoria temporal es parte de la estructura física. Es más, cuando decimos yo, sin saberlo a quién nos estamos refiriendo, es a nuestra memoria temporal, aunque no tengamos conciencia de eso, y de ahí la existencia de mi Gansu. Es para que siga abriendo todas esas puertas. Si la memoria temporal no estuviese activa y no estuviera funcionando en nosotros, ese yo al que nos referimos con tanta propiedad no tendría más valor que el de una palabra vacía, una palabra sin contenido alguno. Y aquí déjame darte una explicación para que no te quedes con algo tan importante sin comprender. Cuando en estado de vigilia, ahora estoy despierto, digo que estoy consciente de algo, a lo que me estoy refiriendo es a que mi memoria temporal está operando correctamente. Eso es todo. Ya que es la información que se encuentra alojada en mi memoria temporal quien me permite conectarme con el entorno, y debido a toda la información que hay dentro de esta memoria, es que puedo saber que esto es una mesa, y que eso es una cámara, y que aquello es un techo, y esto una silla. En otras palabras, estoy consciente de lo que me rodea gracias a mi memoria temporal. Pero si me diera un golpe en la cabeza y sufriera algo así como una amnesia total, que más no sea por unos cuantos minutos, durante ese tiempo no reconocería absolutamente nada de lo que me rodea, ni siquiera a mis seres más queridos. Y como si eso fuera poco, ni siquiera me reconocería a mí mismo. En otras palabras, ¿quién sería yo en esa situación? Porque me pararía frente al espejo y no podría decir que ese soy yo. ¿Y todo por qué? Bueno, simplemente porque mi memoria temporal se ha borrado. O sea que cuando digo yo, refiriéndome a mi cuerpo y a mi nombre, es porque verdaderamente ignoro que el único yo en ese aspecto es quien me mantiene consciente de todo lo que me rodea, incluyéndome a mí mismo. Es quien me da ese sentido de identidad. Mi memoria temporal es el único yo material que existe en esta estructura física, aquí en mi cuerpo, que es desde donde opera mi memoria temporal y por lo tanto la conciencia humana. Y todo esto, bueno, desafortunadamente supervisado por el ego, o nuestro falso yo, o el portero de la memoria. A mí me gusta llamarlo así, el portero de la memoria, ya que al no estar vigilado, el ego controla todo lo que entra y sale de allí, de mi memoria. De ahí el control que tiene. Pero ahora voy a moverme hacia nuestra otra conciencia y voy a construir un puente que las conecte a las dos, porque aún en ese estado de inconsciencia física que te hablaba como producto de la amnesia total,
que te estaba mencionando, aún en aquel estado tan extremo, hay algo dentro de nosotros que nos deja saber que existimos, ¿sí? Hay algo que nos deja saber que somos. Y esa es justamente la otra conciencia de la cual te hablaba. Esa es la conciencia del ser, la conciencia de nuestro lado olvidado, la conciencia de nuestra otra naturaleza, la conciencia informática, la conciencia de Dios, o como quieras llamarle, como tú quieras. Al fin y al cabo, ¿a quién le importan los nombres puestos por nosotros mismos cuando llegamos tan hondo, cuando llegamos a la esencia de las cosas? No al final del camino, porque pensar así sería una vez más estar atrapados en nuestro propio ego, pero que cuando funcionamos desde nuestras dos naturalezas en forma simultánea, nos acercamos mucho a la comprensión de ese fenómeno al que llamamos vida. Vale, que no te quepa ni la menor duda. Nos acercamos mucho más que cuando funcionamos a media máquina. Cuando funcionamos solo desde aquí, desde nuestro cuerpo, desde nuestra humanidad. Los científicos medio perdidos en la física cuántica y en la teoría de las cuerdas, más las 10 dimensiones que algunos de ellos se aseguran que existen, los hologramas y atrapados en la física y la química como una única forma posible de explicar la existencia. Con esas herramientas útiles para algunas cosas pero inapropiadas para otras, es que todavía están preguntándose si la conciencia se encuentra dentro o fuera de la estructura humana. Y si se lo están preguntando, obviamente, es porque no lo saben. Si no, no se lo preguntarían, aunque a sus respectivos egos no les guste escuchar esto. Pues bien, la conciencia proveniente de la memoria temporal habita dentro de la estructura humana porque es parte de ella, porque nació con ella. Y la conciencia proveniente del ser humano, la conciencia que viene del ser, habita dentro y fuera de la estructura física al mismo tiempo, al igual que interactúa el agua del océano con las botellas allí sumergidas que te contaba, por dentro y por fuera, simultáneamente. Cuando dejemos de actuar como las botellas en el fondo del mar y aprendamos a observarnos a nosotros mismos desde esa conciencia universal que nos habita y que amorosamente nos envuelve, que nos abraza, entonces nos vamos a dar cuenta de que lo que hemos hallado detrás de esta puerta que hoy abrió Miguel Suárez se encuentra como mínimo mucho más cerca de la gran verdad, mucho más cerca que todas las respuestas especulativas que provienen de investigaciones realizadas desde el lado más externo, más vulnerable, más frágil y más sobornable de nosotros mismos, o sea, que proviene solo desde nuestro lado humano. Así es que despierta, date cuenta, porque como siempre te digo aquí, en Iganzúa, o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Hasta la próxima. Como siempre aquí en Iganzúa. Chao.